conversando con el hermano Félix Jiménez, Felucho, en torno a la situación internacional, la realidad dominicana en esta coyuntura. Y quiero sacarle luz, quiero aprovecharme de la visita de Felucho para conversar de un tema que a mí en lo personal, como generación, me toca mucho. Félix, ¿hasta dónde aquellos sueños que ustedes se plantearon en el 73 con la fundación del PLD, en donde se plantearon la lucha por la liberación nacional, y tu posterior ejercicio gubernamental, ya desde el Estado, en turismo, en la refinería, acabas de mencionar tu experiencia en el Banco Central, ¿hasta dónde se encontró en el camino ese sueño de liberación nacional y de la redención de las clases trabajadoras del país con tu trabajo a nivel de Estado? ¿Hubo un encuentro entre esos sueños y esa práctica política? Sí, cómo no. Hubo mucha conexión entre una cosa y la otra. Siempre la gente se pregunta, ¿habrá hecho el PLD el tipo de gobierno que habría soñado Juan Bosch? No son necesariamente los mismos sueños de Juan Bosch. Porque de hecho... O sea, tú me quieres decir que entre lo que uno piensa y planifica a nivel político y lo que uno tiene que hacer en la práctica hay un puente complicado. Vamos a ver, te lo voy a plantear en estos términos. Qué bueno que tuvimos sueños. Qué bueno que nos procuramos metas superiores elevadísimas. Porque eso nos decía, nos daba un norte hacia donde debíamos dirigirnos. Ahora, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que uno planifica, lo que uno cree. Otra cosa es la realidad que uno encuentra cuando uno llega al Estado. Te voy a poner un ejemplo vivido por mí. En el año 96, el presidente de entonces me propuso a mí para ser el administrador general del Banco de Reservas. Yo le dije, mira, francamente yo no quiero empleo público, yo no quiero ser un funcionario público. No, pero yo te necesito. ¿Pero por qué? Pues a mi compañía privada iba muy bien. Sí, y tú tenías ya éxito antes del 96. Pero naturalmente. Eso está en discusión. Yo comencé a trabajar en bienes raíces desde el año 76. Eso es verdad. De modo que en el 90 yo tenía 14 años ya de trabajo y de rendimiento, ¿verdad? Y él me dijo, no, tu rostro es un rostro histórico del PLD y yo no puedo darme el lujo de llegar a la presidencia y que tú no figures en su gabinete, entre su cuerpo directivo. Bueno, mira, pero no me pongas entonces en el Banco de Reserva, porque él me había dicho lo que eso ganaba. Le dije, el leitmotiv mío en la actividad pública no es el dinero, no es lo que yo voy a ganar, es lo que yo pueda servir. Entonces ahí fue que me dijo lo de turismo. Y acepté. Bien. ¿Tú sabes, Samuel, cuál era el presupuesto de la Secretaría de Turismo cuando yo llegué en el 96? No tengo idea. 32 millones de pesos al año, de los cuales se ejecutaba posiblemente el 80%. Es decir, quizás 26, 28 millones de pesos, de los 32. ¿Estamos hablando de qué año? Año 96. 96. ¿Tú sabes cuánto lo dejé yo? En casi 2.000 millones de pesos. ¿En el 2000 cuando saliste? No, fue subiendo. Pero donde fue una revolución grande y un cambio grande fue en el año 2004-2008. ¿Por qué? Yo no quería. Cuando él vuelve y me dice a turismo, ay, no. ¿Sabes lo que yo quería hacer? De salud pública, ser ministro de salud. ¿Tú? Sí. Y entonces me dijo Leonel a mí, pero tú no eres médico. No, pues yo no te estoy diciendo que yo voy a operar de apéndice a nadie, ni voy a consultar como cardiólogo, que yo no soy ni médico. Yo lo que sé es... ¿Hay alguna experiencia de un médico que haya sido ministro de salud? Yo te voy a decir ahora, yo sé dirigir, yo sé organizar. Y yo quiero decirte que yo sueño con ser el ministro de Salud Pública a un punto tal que cuando salimos del Congreso se juramentó Leonel por segunda vez presidente, ¿verdad? Correcto. Fuimos al Palacio Nacional a juramentar el gabinete. Correcto. Y él me había pedido a mí que no, que me quedara en turismo y lo dijo con estas palabras. La economía dominicana anda muy mal y el único sector que puede levantarla de momento es el de turismo y tú eres la única persona que yo no tengo ni que pensar en eso porque tú sabes qué hacer de la A a la Z. Compláceme. Bueno, y así por fin vuelvo otra vez de nuevo y caigo en turismo. Pero entonces me dijo, ahora yo te voy a apoyar. Sí, porque la primera vez yo no sentí, también era la inexperiencia del PLD gobernando, aunque fue un buen gobierno ese 96-2000.
Bueno, pero ahí no. Tuvo sus bemoles. Entonces, déjame decirte. Después. Pero ¿y qué pasó, Samuel? Porque estamos hablando de cómo se vinculan los sueños, como tú decías, las metas del partido, lo que Juan Bosch había pensado con lo que luego posteriormente hicimos. ¿Qué pasa? En el primer periodo, en los primeros 4 años, yo me di cuenta de las grandes deficiencias en infraestructura de los polos turísticos. No había agua potable en muchas zonas turísticas, no habían caminos adecuados, el aspecto sanitario andaba manga por hombro. Y me imagino que la formación de los que debían dar el servicio. Óyeme, las infraestructuras estaban realmente muy pobres. Las infraestructuras públicas. Punta Cana, por ejemplo, la primera carretera la hicieron los propios hoteleros, no el Estado dominicano. Entonces, yo había hecho una estimación de lo que podía costar hacer esas infraestructuras para poner el país a nivel competitivo con México, sobre todo con México, el México caribeño, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, esa zona de ahí, ¿verdad? Bien. Ahora, voy a París, hablo con Jean-Robert Resnick. Jean-Robert es el hombre que yo más respeto en materia de formación en turismo, en política de desarrollo turístico. Él había sido vicepresidente de desarrollo del Club Mediterráneo y trabajaba en ese momento como vicepresidente de la cadena hotelera Accor de Francia, la más grande de Europa, para que tengamos una idea. Y ya con el Club Mediterráneo teníamos experiencia en de desarrollo. Claro. Él fue el que desarrolló el primer Club Mediterráneo en la República Dominicana. Correcto. Él fue el primero que habló con Balaguer de la necesidad de que el Estado construyera el aeropuerto, que desgraciadamente Balaguer no lo hizo, que si lo hubiese hecho, eso fuese una fuente de ingreso importantísimo para el Estado dominicano hoy en día. Pero lo que trato de decirte es que, Jean-Robert, yo le hablo de la necesidad de ese financiamiento. El Banco Popular de Puerto Rico me había visitado en la primera semana, me había dicho que me iban a prestar el dinero para la infraestructura y que se podía pagar, me dijeron ellos, con un impuesto a las habitaciones hoteleras. Yo le dije a Daisy, al asistente mío, mira, ponle a ese documento top secret. Si yo hablo ahora, acabando de llegar por segunda vez a los hoteleros de un impuesto a las habitaciones, me van a matar, claro, me van a ahorcar. Claro. Y entonces le digo a Jean-Robert, y Jean-Robert me dijo, pues mira, déjame darte una buena noticia. Yo soy muy amigo del gerente general del Banco Europeo de Inversiones. El BEI es como el BID para América, ¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo. Y además soy muy amigo de la secretaria ejecutiva del asistente del presidente de ese banco. Te voy a organizar una cena, la organizó en Bruselas y nos fuimos en coche, en un carro, desde París hasta Bruselas. Cuando faltaban como media hora para llegar a Bruselas, es un tránsito en vehículo que debe durar como 1 hora, 40 minutos, hora y media. Okay. Entre esas dos capitales no hay mucha distancia en términos y se llega rápido. Me dice Jean-Robert, Felucho, ¿de cuánto estamos hablando? Se necesita mucho dinero, pero yo diría que con 75 u 80 millones de dólares de entrada comenzaríamos a hacer un buen trabajo. Muy bien. ¿Y cómo tú lo pagarías? Y le dije, dame 5 minutos. Porque me acordé inmediatamente del impuesto a las habitaciones. Digo yo, ¿y cómo se sustituye eso? Pues mira, como no necesité los 5 minutos, le dije, ¿sabe qué, Jean-Robert? A la República Dominicana están llegando aproximadamente, estoy hablando del año 2004, unos 4 millones y medio de pasajeros por vía aérea que entran y el mismo número que sale. En consecuencia, yo prefiero una tasa aeronáutica de $5 que se le pagaría a través del pasaje aéreo, del boleto aéreo. Imagínate tú, Jean-Robert, el pasaje aéreo de europeos, alemanes, italianos, españoles, ingleses, hacia la República Dominicana varía de país en país. Claro. Pero en todos los casos el promedio andaba alrededor de los $900, que eran $5 frente a $900. Claro. Porque no era ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%. No, el impacto es mínimo. Sí. Era mínimo. Bueno, gracias a Dios, a pesar de la oposición que hicieron esos directivos de azonadores, Leonel finalmente a los 6 o a los 7 meses me dio apoyo.
Yo le preparé el antedecreto, el proyecto de antedecreto, no le modificó ni una coma, así mismo lo promulgó. Y yo quiero que tú sepas que entonces yo formé, desarrollé y creé el Comité Ejecutor de Obras de Infraestructuras de Zonas Turísticas, SEISTUR. Me río mucho ahora, porque los ministros que me han sucedido a mí, que fueron dos, uno de mi propio partido y el actual, viven con bombos y platillos anunciando obras que han hecho con esos fondos que generó mi cerebro. O sea, que eso no lo encontré yo, eso lo creé yo. O sea que esos fondos, esos $5 que se puso en el pasaje aéreo de ese momento, van directamente a turismo para desarrollar infraestructura. Después terminaron siendo 7 y después se fue ampliando porque los hoteleros que le habían hecho oposición, cuando vieron el uso efectivo y correcto que se le daba a esos recursos, entonces ya pedían más. Porque ellos creían que yo iba a acabar con el turismo. Ellos me llegaron a acusar a mí. Ah, no, pero Felucho vino aquí, fue a hundir el turismo. Pero Felucho, y resulta que era que no entendían. Pero Felucho, ¿no? Esa ha sido una práctica recurrente de los sectores económicos tradicionales dominicanos. Bueno, recuérdate que, por ejemplo, cuando se empezó la propuesta de hacer del Conde un peatonal, eso fue una resistencia. Bueno, siempre lo viejo se opone a lo nuevo, le ofrece resistencia a lo nuevo. Pero también, Felucho, lo que yo te digo, por ejemplo, esto, y perdóname, sí, también tiene que ver, Felucho, con que hay un sector económico dominicano que entiende que a ellos hay que respaldarlos económicamente desde el Estado, pero que no ven más allá de ahí. Pero yo había aprendido, Samuel, con Juan Bosch una cosa. Juan Bosch a mí, primero, tú recordarás que yo le dirigí 3 campañas electorales a Juan Bosch. Claro. Yo fui, para suerte mía, pero para mucha suerte mía, el dirigente político que más años estuvo a su lado. Y no era porque éramos miembros los dos, el presidente y yo miembro del comité político. No. Yo veía a Juan Bosch día por día. Sí, qué honor. Un honor altísimo para mí. Era una relación muy estrecha. Y tuve además un privilegio enorme, que fue que nunca le tuve miedo. Porque nunca le tuve miedo. Es decir, al no tenerle nunca miedo, sino siempre mucho respeto, y cuya memoria todavía al día de hoy venero, ¿verdad? Pero nunca le falta el respeto. Claro. Y ahí entendí yo que los grandes líderes siempre necesitan gente que les sea demasiado franca y sincera. Porque hay lo que se llama hoy el gabinete de las sombras. Bueno, sí, pero fíjate qué es lo que pasa. Hubo un ministro un neurólogo inglés que fue ministro, creo que de educación allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que escribió incluso un libro que se llama La enfermedad del poder. Los presidentes a veces ya no llegan a oír, y la mayoría de sus funcionarios lo que le dicen a los presidentes, lo que los oídos de los presidentes quieren que le digan sus subordinados. Es como si yo te dijera a ti, si yo estoy atribulado, porque todo presidente va a tener siempre 1000 cosas que resolver, que venga yo voy a utilizar un P, ¿verdad? O sea, una persona a decirle, presidente, hay que resolver tal cosa, presidente, mire, tú andas mal, presidente, que en tal zona tal cosa. Entonces le cogen miedo y no le dicen la verdad. Pues yo no. Me acostumbré con Juan Bosch y mira con quién, a decir la verdad. Y así me mantuve como funcionario en el gobierno de un presidente del PLD y del otro, y de Danilo, igualito. Pero lo que trato de decirte es, eso me dio a mí una gran lección. Usted puede transformar, usted puede hacer muchas cosas, pero usted tiene que tener primero creatividad. Y segundo, por supuesto, disciplina en el gasto público, en la forma como usted administra esos fondos públicos. Correcto. Yo encontré entonces el presupuesto de la Secretaría en 32 millones y lo dejé en el 2008 por más de 1.900 millones de pesos. Sin que tuviesen que salir del presupuesto normal, de los impuestos que pagamos los dominicanos y de los préstamos internacionales que le hacen. Porque también esa era la otra. Que llegaron después que se creó ese fondo, muchos bancos a decirme, te queremos prestar. No, yo administro los recursos propios que tenemos. Sí. Felucho, me interesa mucho que conversemos sobre tus motivaciones para acercarte de manera definitiva a la actividad cultural y alejarte un poco de la actividad política. Pero eso me alejé mucho. Eso me lo vas a decir después de la pausa. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia?
¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. No es por belleza, es por la salud. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de donarle la vida, darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Yo uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! Bueno, familia, regresamos y queremos tocar un tema que nos parece de suma importancia. Tiene que ver con la proliferación de candidatos presidenciales o de precandidatos que aspiran a ser candidatos presidenciales en República Dominicana. ¿Y esto por qué lo queremos tratar desde ahora? Porque bueno, hay una especie de tendencia en América Latina a que los países nuestros estén girando hacia el movimiento progresista o un poco hacia la izquierda moderada, digámoslo así, en búsqueda de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en sentido general, que parece ser que el modelo neoliberal y la derecha no ha podido ofrecer a los trabajadores y trabajadoras nuestras. En ese sentido, vemos cómo al interior del Partido Revolucionario Moderno se desata una interesantísima lucha entre los sectores que representa el presidente Luis Abinader, que todos lo consideran, digamos, heredero directo del neoliberalismo, y el representante directo de la oligarquía dominicana, y por otro lado, sectores como Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que entienden que el modelo económico nuestro debe ser distinto. Debe ser un modelo económico que no beneficie a las minorías que siempre ha beneficiado y que haya se amplíe el abanico de beneficios para los sectores trabajadores. En ese mismo orden se encarrilan personas como el doctor Fulgencio Severino, que entiende que es tiempo de que en la sociedad dominicana haya un gobierno progresista, más orientado a propósitos distintos en términos económicos, en términos de salud. Es un excelente cardiólogo
profesor de dos de mis hijos, de dos de mis hijos en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma. Este pensamiento nuestro que crece, este pensamiento dominicano que crece, respecto a que sectores progresistas puedan competir de manera interesante en las elecciones de 2024, parece ser que va a acercar sectores diversos que puedan aglutinar una propuesta en el que la sociedad dominicana se siente, el pueblo dominicano, el pueblo trabajador dominicano, se sienta debidamente representada. Tanto las preocupaciones de Ramón Alburquerque, las preocupaciones de Guido Gómez Mazara, del doctor Fulgencio Severino, de Iván Rodríguez, que está en la Patria, el movimiento Patria para Todos y Todas, y un montón de personas, compañeros, amigos, seriamente preocupados por el interés nacional, nos dice a nosotros que podría estar coheciéndose una esperanza interesante. Esperemos que las primacías, la visión de individualista y de cacique no primen estas discusiones y que, independientemente de lo que pase en el PRM, en función de su candidato presidencial, este movimiento que crece en la sociedad nuestra tenga un final interesante para todos nosotros y nosotras. Señores, vamos a una pausa y vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Felucho Jiménez. Ya regresamos. Señores, gracias por estar con nosotros y opiniones. Estamos en la recta final conversando con Felucho Jiménez, su experiencia de Estado, lo que es el proyecto ideal cuando se funda el PLD versus lo que les tocó hacer en la práctica como partido, como gobierno. Pero además hay un asunto nuevo con Felucho y es que se ha dedicado a la actividad cultural. Más bien la retomó, porque Felucho viene de una actividad cultural anterior y ha decidido, digamos, entregarse espiritualmente a algo alejado de la política. ¿Qué pasó, Felucho? Todo lo que uno sueña, cuando uno lo lleva al plano de la realidad, no necesariamente sale así. Para un arquitecto es fácil hacer los planos de un edificio, de una casa, de un local, y que finalmente sea eso. Pero en el Estado la cosa ya es diferente. La dimensión del proyecto nacional tiene, por supuesto, es inconmensurable, es incomparable con un proyecto tan específico como un edificio, una casa, etc. Tú puedes, como hacendado, como agricultor, decir, en estas 500 tareas, la voy a sembrar de habichuela, yo tengo que darle un primer paso con tal tipo de rastra para labrar la tierra, ¿verdad? Correcto. En un segundo paso, en lugar de usar esta rastra, voy a utilizar otra de disco que muevan la tierra en un sentido contrario. Y tú puedes planificarlo, entonces yo voy a sembrarlo de esta manera, espero tal régimen de lluvia o de lo que sea, lo voy a irrigar de tal forma, tú puedes hacerlo. Pero en un país, cuando tú tienes la dirección de la economía nacional, de todo un territorio, con múltiples sectores de la vida económica, intereses que se encuentran y chocan, es un poco diferente. Felucho, en consecuencia, dos puntos, sí, porque es sí. que eso me interesa mucho. Sí. ¿No será, Felucho, además de lo que tú dices, que influyó el hecho de que los conservadores que fueron con ustedes al gobierno, en este caso los reformistas, le tumbaron el pulso y que tal vez, partiendo de la misma definición de origen de clase que establece don Juan y de la que los PLDistas han sido una parte importante, que es la pequeña burguesía, la condición de pequeños burgueses de los que fueron funcionarios del gobierno, más la fuerza de la derecha, esa derecha conservadora irritante que tenemos en el país, ¿no le torció el plan de gobierno al PLD? No. ¿Tú no crees? No. De hecho, Balaguer fue muy respetuoso, porque en el año 96 ganamos por su apoyo. Y cuando se le planteó a él, a través de una comisión de la dirección del partido que se designó para decirle a él, preguntarle, ¿qué ministerios quería? ¿Qué parte de la estructura del Estado? Dijo que no. No, dirijan ustedes. Les corresponde ahora a ustedes dirigir. Yo creo que no me parece. Ahora, lo que sí te digo yo es que entre el dicho y el hecho, te decía, hay mucho trecho, hay mucha diferencia, hay mucha distancia.
El PLD hizo muchas cosas que habían sido planificadas e ideadas por Juan Bosch. Dejamos de hacer también otras cosas que para Juan Bosch hubiese sido muy importante que nosotros pudiésemos realizarlo. De modo que nosotros no somos totalmente inocentes de errores que cometimos, pero al mismo tiempo somos irresponsables y protagonistas de cosas muy efectivas y de éxitos que se lograron. Yo recuerdo, la economía dominicana, la sociedad dominicana no es lo mismo de 1996 al 2022. Eso es absolutamente cierto. Por eso dije yo en un programa aquí en Nueva York, ahora, pregunta que me hicieron ayer, pero de un programa que va a salir, creo que pasado mañana o el sábado, que realmente la economía dominicana, los gobiernos del PLD, más que la cuadruplicaron. Eso es mucho. Los saltos económicos más grandes que la economía dominicana ha dado los dio del año 30 al 61, correcto, cuando Trujillo. Correcto. Fueron 31 años, pero usted no puede negar que la economía dominicana la República Dominicana era una aldea que tenía 1.200.000 habitantes y naturalmente esos millones y fueron, en condiciones casi de indigencia. Pero por Dios, la República... Pero óyeme, puse un ejemplo en ese programa. El acueducto de Santo Domingo se hizo en el año 1929. De manera que Santo Domingo se funda a principios de los años 1500, en el siglo XVI, 1502 por ahí, y el acueducto se tardó más de 400 años en poderlo desarrollar. En Santo Domingo el agua era de lluvia. Correcto. Y había un pozo también cerca de donde está la Plaza España ahora, ¿verdad? En la zona colonial, donde brotaba agua. Pero el agua del río Sama, eso era salado, porque el mar se mete con su sal hasta varios kilómetros hacia aguas arriba. De los Sama e Isabela, que ya es Osama, cuando desemboca, por supuesto, en el mar Caribe. Correcto. Pero bueno, trato de decirte, efectivamente dejamos de hacer cosas, pero hicimos muchas cosas. Mira, más de la mitad de las escuelas que tiene la República Dominicana hoy fueron obra del PLD, de los gobiernos del PLD. Solo Danilo Medina es responsable de casi 40 aulas de cada 100 aulas que tiene el país. Y si no terminó todo, es porque la pandemia le afectó en los últimos 5 meses de gobierno y hubo que disponer de muchos recursos que estaban dirigidos a inversiones públicas, a terminar hospitales que estaban siendo remodelados, escuelas que están en proceso de construcción, etcétera, en gran medida porque hubo que focalizar a la ayuda social para proteger durante la pandemia, en el inicio de la pandemia, cuando nadie sabía qué era eso. ¿Para dónde iba? Yo tengo un merengue. Y ya podemos comenzar a entrar en materia de lo que tú quieres. ¿Sabes cómo se llama el merengue? La pandemia. No me digas. O sí, la música es de Dionis Fernández. No me digas. Una chulería. Está en el disco mío, el primer álbum musical mío. No, perdóname, en el segundo. Ok. No, en el primer álbum sale un merengue que se llama Para mis hijos. Pero en el segundo álbum, que sale ahora en octubre, el último es el merengue de la pandemia. No, vamos a hablar de merengue. Eso es una chulería porque lo que hablamos. Bueno, lo que te quiero decir es la energía eléctrica. Otra cosa importante. Pero Felucho, es que en el Partido de la Liberación Dominicana llega a desarrollar planes de desarrollo en el sector eléctrico que representan más del 50% de la producción de energía que hay hoy en el país, que se sirve hoy en el país. Pero Danilo es responsable de más de un bombillo, de cada 3 bombillos, o 3 neveras. Hay una nevera, hay un bombillo y hay una nevera que se prende por Punta Catalina, más las otras inversiones que se realizaron, públicas, o sea, del Estado Dominicano, asociado con el sector privado, pero siendo el Estado dueño de la mitad, porque de Jaina y de Ejitabo, el Estado Dominicano es dueño de aproximadamente 50%. De manera que cuando esas empresas... Eso es normal, son los vecinos. Perfecto. Cuando esas empresas desarrollan planes de inversión, aumentan generación eléctrica, puede ser eólica, puede ser fotovoltaica, de la forma que tú quieras, pero la mitad de eso es inversión privada, privada y la mitad es pública. Pero Felucho, ¿cuál es la crítica al PLD? Ahora que hablamos de un crecimiento económico que es innegable. ¿Cuál es la que tú tienes para yo agregarte otra crítica que yo también le hago? No, ¿cuál es la crítica del PLD? ¿Qué significaba
hasta el 96 esa dirección del PLD para la sociedad dominicana. ¿Qué significaba? ¿Qué representaba el PLD para los sectores medios y los sectores populares del país? En términos de pensamiento, y de impactar la vida de la gente para que mejorara sustancialmente. Ciertamente, clase media en esos 20 años de gobierno creció, se amplió clase media, eso no lo podemos negar. Sin embargo, el impacto en los sectores populares no ha tenido el mismo efecto y más bien se entiende que los gobiernos PLDistas gobernaron sobre todo para sustentar el status quo y para darle más poder a ese poder no electo de la oligarquía dominicana a costa del bienestar del resto de la población. Mira, eso es así y no es así. Okay. Hay que tratar de hacer una disección en esa me parece muy bien. Te voy a decir, por ejemplo, los niveles de pobreza de la República Dominicana cuando salió Danilo Medina en el año 20 eran los niveles de pobreza que habían en el año 96. Jamás. No, claro que no. Jamás. El PLD disminuyó la pobreza absoluta. Hay dos tipos de pobreza. Claro. La pobreza crítica, que es aquella de las familias que desgraciadamente no alcanzan ni siquiera a tener dinero, recursos para su alimentación básica y su salud básica y para, digamos, satisfacer de una manera idónea las necesidades fundamentales. Hay otro nivel de pobreza que ya es la pobreza no crítica, que sí, mira, yo tengo dinero, yo puedo comer arroz, habichuela, pero no puedo comer carne todos los días, no puedo irme a un puedo tomar resort leche todos los días, claro, no puedo ir al cine toda la semana, aunque siempre se bebe un pote de romo y de cerveza, no importa aunque sea con la cerveza que social le a que pertenezca, ¿verdad? Pero el PLD, si amplió la clase media, es porque se redujo la clase más necesitada, la clase que realmente estaba viviendo más en la pobreza. Nadie lo puede negar. Eso no lo puede negar nadie. Así como el PLD construyó más de la mitad de las escuelas, así el PLD modificó, aumentó y digamos, transformó la salud pública que atiende a esas familias necesitadas en muchos casos. Óyeme, te voy a poner un solo ejemplo, Samuel. ¿Cómo no? Mira, cuando yo era muchacho, yo estaba montando caballo en un campo de La Vega que se llama Ramada. La silla, fui el último de los primos en montarme, estaba en casa de mis abuelos paternos, y como fui el último, ya, ¿cómo es que le llama la cincha? La cinta con la que se aprieta la silla o el aparejo, ¿verdad? Del caballo, ya estaba flojo. Y me tocó a mí, fui el último, era de los chiquitos, y ¡ran! Me tuvo papá que llevar al hospital de La Vega, al hospital público de La Vega, a que me cosieran, a que me dieran 7 puntos como me dieron. Y no fue aquí en el brazo derecho, porque la empalizada estaba a mi lado derecho. Bien. ¿Tú crees que después de eso era fácil para cualquiera de mi familia ir a un hospital público? No, porque eso se deterioró mucho, ¿eh? El hospital de La Vega, igual que el Morillo King, igual que de muchas ciudades de la República Dominicana, tenía salas. Después que una gente lo operaban y lo llevaban a una sala de internamiento, hasta de 6 y 8, incluso hasta de 10 camas. Sí, correcto. Pacientes diferentes con enfermedades distintas que se contagiaban unos a otros porque como eran enfermedades diferentes, ¿verdad? No eran ni siquiera salas para pacientes de apendicitis y salas para pacientes de neumonía. ¿Y tú crees que eso mejoró? Hay mucho. Entre la Plaza de la Salud que construye Balaguer y que nosotros seguimos, y todo el sistema hospitalario que se desarrolló en Santo Domingo Norte, donde está el Secanota ahora, que era el antiguo hospital Luis Aybar. El Morgan. Todo. Ahora, ¿cuál fue el error del gobierno del PLD? Que desgraciadamente tuvimos un ministro de salud que agarró 56 hospitales y los intervino los 56. Amigo mío, si hubiese habido más criterio, interviene 6, interviene 8, termina eso, lo hacen en diferentes regiones, ¿verdad? Pero no todos al mismo tiempo.
Por eso yo digo, no todo lo de nosotros fue positivo, no todo fue acierto, pero tampoco, Samuel, todo fue desacierto. Ahora, la síntesis, la conclusión de todo eso es que esos gobiernos nuestros transformaron la economía, la multiplicaron. No, ese es un hecho. Ese es un hecho. La economía dominicana ha sufrido 3 grandes saltos hacia adelante. La era de Trujillo, con los años de Balaguer en el poder y con los años del PLD. Ahora, amigo mío, si nos ponemos a escarbar, no hay que jurungar mucho, para darnos cuenta que los gobiernos del PRD, PRM han aportado poco en materia de infraestructura al desarrollo de ese país. Yo quiero que tú me digas a mí qué carretera nueva, no es reparación de carretera, no es reasfaltado, todos los gobiernos han asfaltado, todos los gobiernos reasfaltan calles, avenidas. Ahora, ¿qué gobiernos han construido carreteras inexistentes? O sea, ¿qué gobiernos han comunicado poblaciones en donde no había carretera que los comunicara antes? Claro. Yo te puedo decir carretera del PLD, de los 2 periodos de gobierno del PLD, pero no lo puedo decir de los otros. Pero, mira, óyeme, volviendo a lo de la publicidad, yo veo ahora a no mi amigo, porque yo conocí a su padre, pero a él no lo he conocido. ¿Cómo se llama el que está en INAPA? Wellington Arnaud. Wellington Arnaud. Hijo, ¿verdad? Sí, correcto. Yo veo a este joven que a cada rato... Este es Wellington Arnaud. Este es Wellington. Correcto. Wellington era el Papa. Sí. Y yo veo a Wellington decir con cierta frecuencia que este gobierno, en lo que va de gobierno, ya le ha dado agua potable a 1,5 millones de dominicanos que antes no tenían agua potable. Y yo digo, pero este muchacho se creerá lo que está diciendo. O sea, ¿tú crees que de 12 millones de habitantes, nuestro amigo Arnaud, este muchacho genio, le ha resuelto a 1.200.000 en menos de 2 años, porque lo está diciendo desde hace varios meses, en año y medio? Y entonces, ¿qué incapaces fueron todos los otros gobiernos, comenzando por lo de su propio partido, del PRD, PRM? ¿Qué incapaz fue Hipólito? ¿Qué incapaz fue Guzmán? Salvador. ¿Qué incapaz fue Salvador? ¿Qué incapaces fueron Danilo y Leonel? ¿Qué incapaz fue Balaguer? Que este genio viene y en 18 meses les resuelve el problema a 1.200.000. Pero si la población dominicana hoy somos como 12 o 13 millones. Correcto. Amigo mío, entonces usted les resolvió a 1 de cada 10 dominicanos en año y pico. No, usted hay que dejarlo ahí. Porque si usted no hizo un año y pico, si usted sigue ahí, él le dará agua a todo lo que ya recibimos agua. Ya. Es un placer conversar contigo, es un gratísimo poder oír las anécdotas tuyas, tus experiencias y además la diversidad de temas que se puede tocar contigo. Mano, un gran placer. A tus órdenes, Samuel. Un gran placer tenerte aquí. Encantado, querido. Un placer. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres
quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia, oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. Bueno, señores, de regreso en la parte final de Hechos y Opiniones. Miren, nos llama mucho la atención que en medios norteamericanos, State City News, por ejemplo, y otros más, han estado dándole muy duro a oficiales electos u oficiales designados nuestros. El caso de Adriano Espaillat, en donde un periodista ha estado de manera incisiva insistiendo en que el congresista nuestro está haciendo una especie como de clan alrededor suyo, como de square, como de escuadrón alrededor suyo en el distrito 13, o las objeciones insensatas respecto a Danis Rodríguez. Nos parece a nosotros que debe ser una voz de alerta para que enfilemos nuestros cañones, enfilemos nuestras voluntades alrededor de estos oficiales nuestros, porque son los que nos representan. Yo puedo tener diferencias con Adriano o con Idanis, eso es normal, pero de ahí a permitir que ese ataque feroz e insensato de parte de sectores de otras comunidades, parece que nosotros deberíamos cuidar eso. Los problemas internos entre dominicanos y dominicanas, bueno, lo podemos resolver. Pero cuando el ataque viene de sectores que entienden que esas posiciones ellos se las merecen y que los oficiales nuestros, electos o designados, no deberían estar ahí, eso es una voz de alarma que debe llamar la atención de todos nosotros. Este tema nosotros vamos a continuar a profundidad la semana siguiente y vamos a traer los artículos de estos medios para que ustedes lo puedan verificar. Mientras tanto, no se mueva. La semana próxima estamos de regreso. Hechos y Opiniones. Muchas gracias.